Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Vicens Castellano, es un placer estar con vosotros en una tarde en la que hablaremos de trading, específicamente de requisitos logísticos. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto tiempo para convertirnos en traders profesionales? Y esto es importante saberlo cuando uno se inicia en esta actividad que suscita el interés de muchas personas y muchas veces pues se hacen esta pregunta. A lo mejor en un par de semanas, en 3 o 4 semanas, si me esfuerzo mucho, pues ya puedo dedicarme a operar profesionalmente en esta actividad. Y me gustaría en esta sesión poder hacer una reflexión seria y objetiva respecto de la dedicación que uno debe de hacer en cuanto a energía, en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, para poder hacer una profesionalización de esta actividad. Lo primero de todo es, bueno, convertirse en trader profesional. ¿Qué es un trader profesional? Podríamos hablar de traders profesionales como aquellos que operan en el mercado como forma de vida, es decir, aquellas personas que viven del mercado. Después, hay otra acepción a la palabra trader profesional. Nosotros llamamos traders profesionales en general a lo que también pues, son conocidos como traders institucionales, manos fuertes, tiburones, leones, es decir, aquellas entidades que operan con cuentas multimillonarias. Respecto de lo que vamos a comentar hoy, trader profesional simplemente es profesionalizar esta actividad, es decir, que alguien pues, se pueda ganar la vida operando en los mercados. Específicamente, queremos un tipo de operativa que es la operativa intradiaria, es decir, operaciones que pues, duran minutos y que se cierran dentro de la misma sesión de trabajo. Se abren y se cierran dentro de la misma sesión de trabajo. Habría otros tipos de trading de tipo posicional, swing trading, trading en donde pues, se pueden mantener posiciones abiertas durante algunos días. Nosotros queremos hacer una reflexión sobre el tipo de trading que utilizamos, que es el trading intradiario, y específicamente, aunque podríamos estar trabajando con muchos vehículos financieros, porque al final los elementos que subyacen a la acción del precio son comunes en todos los mercados, hay un tipo de mercado que es el que más nos gusta, es el que preferimos, que es el mercado de futuros. Mercado de futuros en vez de el mercado de acciones o el mercado de Forex o el mercado de CFDs o el mercado de opciones. El mercado de futuros es un tipo de vehículo financiero que tiene unas características que hace que para convertir la actividad profesional en algo que realmente sea susceptible de ser explotado como fuente de ingresos por una persona que tenga una cuenta modesta es relativamente interesante. Es interesante por las prestaciones que este tipo de mercado ofrece. Lo primero, pues quizás sería que nos pusiéramos de acuerdo sobre los términos que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, uno de los conceptos más importantes es lo que llamamos consistencia. Para nosotros, un trader profesional debe de ser una persona que consiga la consistencia, ¿de acuerdo? Y la consistencia es algo que debemos de definir sobre lo que tenemos que estar de acuerdo. Un trader que se dedique a esto a nivel profesional solamente puede sostener esa actividad a lo largo del tiempo si es capaz de hacer crecer su cuenta de forma regular. Entonces, si él tiene una gráfica de su cuenta y esta cuenta yo la simbolizo con el eje en donde tenemos el dinero y el eje en el que tenemos el tiempo, el trader tiene que ser capaz de ir llevando hacia arriba en el tiempo esta cuenta. ¿De acuerdo? No es interesante una subida de este tipo y una bajada de este tipo, ni una subida de este tipo y una bajada de este tipo. Este segundo gráfico que dibujo no sería tan interesante en cuanto a consistencia porque el efecto psicológico que tiene para alguien ganar mucho y perder mucho, aunque la suma de ambos pues, le dé una tendencia positiva, el efecto psicológico es devastador. O sea, de repente alguien pues, gana una cantidad muy importante, pero
después la pierde. Entonces el efecto que tiene a nivel emocional es muy grande. Preferimos que haya un crecimiento sostenido en el tiempo, aunque este crecimiento sea modesto. Consistencia, pues, será la capacidad de sostener este crecimiento, ¿vale? Entonces decimos que un trader es un trader consistente en la medida en que es capaz, en la suma de sus operaciones, de conseguir ese aumento de su capital. Bien, ¿cómo conseguimos esta consistencia? ¿Qué requisitos necesitamos para poder conseguir que nuestro capital aumente de forma sostenida? Lo primero es que, si os fijáis en este pequeño esquema que os dibujo, no dibujo esto, fijaros, no hago esto. No hay una línea recta. O sea, realmente no es que todas las operaciones vayan a ser positivas. La consistencia no es tanto el que alguien sea capaz de tomar pues 100 operaciones cuyo resultado sea en cada una de ellas un resultado positivo, sino que uno es consistente cuando la suma de sus operaciones ganadoras menos la resta de sus operaciones perdedoras con un resultado negativo acaba arrojando un saldo positivo. ¿De acuerdo? Y eso es lo importante, que uno sea capaz de conseguir este saldo positivo sostenido a lo largo del tiempo. ¿Cómo conseguimos esto? Partiendo del concepto que esta imagen debe suscitar, que es el hecho de que la consistencia no es ser capaz de ganar todas las operaciones. Esto lo dejamos a los magos, lo dejamos a los adivinos. Los traders profesionales necesariamente van a incurrir en pérdidas. La clave está en que las pérdidas en las que incurran sean muy pequeñas y estén muy controladas, y cuando obtengan resultados positivos, el beneficio de las operaciones ganadoras sea un beneficio notablemente superior al de las operaciones cuyo resultado es negativo. Esta es la clave. Y esto lleva asociada una idea que es muy importante entender, abrazar desde el principio. Vamos a explotar un modelo de negocio en el que básicamente lo que estaremos haciendo será comprar a un nivel de precio y vender a un nivel de precio superior. Nuestros ingresos dependerán de la capacidad de entrar a un nivel de precio y salir a un nivel de precio superior. La diferencia entre el precio al que compramos y el precio al que salimos será nuestro beneficio. Pero para poder hacer esto, como sea que nosotros no sabemos en este punto, cuando esto sucedió, que el mercado iba a ir hacia arriba, lo único que en este punto tenemos es una probabilidad. En este punto tenemos una probabilidad de que el mercado haga este desplazamiento, y también existe la opción contraria de que el mercado, en vez de desplazarse hacia arriba, se desplace hacia abajo. Luego, cuando el precio está cotizando en este círculo, nosotros no sabemos qué va a suceder. Ahora bien, podemos aprender, y de esto trata el trading profesional, podemos aprender a leer el precio. Podemos aprender a contextualizar la actividad de lo que estamos viendo en la pantalla para que en este círculo lleguemos a la conclusión de que es más probable que aquí el precio vaya hacia arriba que el precio vaya hacia abajo. ¿Por qué? Porque vemos elementos estructurales que tienen que ver con la estructura del precio y que son elementos objetivos, son elementos que podemos aprender a reconocer. Por ejemplo, en la parte inferior de la pantalla tenemos un histograma de volumen. Este histograma de volumen, de todas las barras de volumen, hay una que es marcadamente enorme. Se corresponde, ahora voy a hacer esta actividad, voy a hacer esto un poco más grande para que podamos centrarnos en esta barra. Esta barra, que es la barra que tiene asociado el volumen mayor, es una barra que se ha originado en este nivel, ha ido hacia arriba, ha bajado hacia abajo y ha cerrado en esta zona. Este movimiento ha rebasado este mínimo anterior, ¿de acuerdo? Y la vela que ha seguido a esta vela roja es una vela verde. Bien, pues aquí tenemos información que nos dice que podría haber compra profesional tras una manipulación en forma de spring en esta zona. Y aquí podemos tener una lectura del precio que nos indique que el interés vendedor es pequeño. Luego, en este círculo, si sabemos leer los elementos estructurales, podemos determinar una mayor probabilidad a que el precio se desplace hacia arriba.
Si esto es así, lo que debemos de hacer en este círculo es comprar. Y si compramos, como no sabemos si va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo, lo que tenemos que hacer inmediatamente es limitar nuestro riesgo. Luego fijaros que cuando esta vela llega a este círculo, aquí si nosotros compramos tenemos que limitar nuestro riesgo. ¿Por qué? Porque si resulta que nos hemos equivocado y que el mercado va hacia abajo, tenemos que salir de esta posición con una pérdida pequeña, buscando un beneficio grande. Esto es lo que hemos hecho. Hemos visto esta oportunidad y hemos tomado una operación. Aquí la veis. Esta operación está arrojando actualmente $370 con un contrato. El contrato es el vehículo que utilizamos en este subyacente para tomar nuestras operaciones. Y la línea roja nos indica el riesgo que nosotros estamos asumiendo. Hemos entrado en la línea marrón y la línea roja nos indica la defensa de nuestra posición. Esto es, si la acción del precio en vez de ir hacia arriba fuese hacia abajo y tocase la línea roja, nosotros perderíamos, pero fijaros que lo que perderíamos serían 10 ticks, es decir, una cantidad que es la diferencia entre 102.54, el precio al que hemos comprado, y 102.44, el precio al que venderíamos en caso de que el mercado bajase. Si tenemos en cuenta la acción del precio en este momento, nosotros podríamos eliminar ya este riesgo. Podríamos coger nuestra orden de stop, nuestra orden de salida, y ponerla por encima del punto en el que hemos entrado. De manera que si el mercado en este nivel realmente encuentra vendedores y quiere caer, nosotros en esta operación ya no podemos perder. ¿De acuerdo? Porque tenemos la orden en la que venderíamos por debajo, o sea, un nivel superior al nivel al que hemos comprado. Esto ya no nos daría un resultado negativo. Además, si vemos esta pequeña vela y vemos el volumen asociado, podemos pensar que si el precio es capaz de rebasar este mínimo, entonces tampoco queremos estar en esta operación. Por motivos estructurales, esta operación la podemos dejar tal que así, tomando una operación en este nivel y esperando que el mercado nos diga cuándo debemos de salir de esta posición. Por otro lado, estas dos velas rojas pequeñas estamos viendo que tienen un volumen decreciente. Esto nos invita también a que hagamos la gestión de esta operación tal que así. Ahora el mercado puede hacer dos cosas. Puede ir hacia arriba y si va hacia arriba nosotros seguiremos ganando. Ahora este mercado nos está dando esta operación $450 o podría ir hacia abajo. Y si va hacia abajo y rebasa este punto, nosotros estaremos fuera del mercado y habremos ganado estos $300 aproximadamente. ¿De acuerdo? O sea, esta operación ya no nos puede generar ningún tipo de pérdida. Bien, lo importante no es la operación, esta operación es solamente un ejemplo. Lo importante es entender que para conseguir la consistencia, nosotros lo que debemos de hacer es aprender a explotar una ventaja estadística, es decir, una ventaja que se expresa, una ventana que se abre en un momento dado y se expresa en forma de una probabilidad mayor de que el mercado haga algo y una probabilidad menor de que el mercado haga otra cosa. Y entonces nosotros tomamos el compromiso de comprometer nuestro capital en la dirección que es más probable. Esta es la esencia de lo que debemos de hacer. Entonces, esto tiene que ver con varias cosas que son importantes que nosotros comprendamos. Fijaros, lo primero de todo es que nosotros explotamos una probabilidad, no adivinamos el futuro. Observamos la acción del precio, leemos lo que ha sucedido, vemos manipulación profesional, vemos un posible spring retesteo con falta de volumen, tomamos una posición larga, gestionamos el riesgo y comprometemos nuestro capital. Punto. Pero nos liberamos inmediatamente de la necesidad de adivinar el futuro. Si la operación va hacia abajo, tal que aquí, como ha ido hacia arriba, si en vez de ir hacia arriba hubiese ido hacia abajo, nosotros hubiésemos salido del mercado con una pérdida. La pérdida hubiese sido pequeña. La pérdida, nosotros en trading de futuros la establecemos en 10 ticks como máximo. Es decir, tras 10 ticks estamos fuera del mercado. ¿De acuerdo? Es decir, como máximo vamos a perder 10 ticks. El tick es el valor con el que el mercado se va expresando. Ahora, por ejemplo, el precio de este subyacente es 103,00. De 103,00 a 103,01 ha aumentado un tick, ¿sí? Cada tick, ahora 0,2, 0,3, cada tick tiene un valor de $10. O sea que si nosotros compramos a un precio y vendemos a un precio 10 ticks por encima, hemos ganado
por cada contrato que compremos hemos ganado 10 ticks, lo que es lo mismo $100. ¿De acuerdo? Bien, esto es el concepto. Luego para conseguir la consistencia, que es este crecimiento constante de nuestro capital, debemos de hacer es aprender a pensar en probabilidades. Aprender a pensar en probabilidades y cuando tenemos esta idea clara de cuál es la clave del éxito, lo que tenemos que hacer a continuación es explotar esta probabilidad. Y explotar esta probabilidad entendiendo un conjunto de cosas. Adquiriendo, en consecuencia, unos conocimientos, hemos hablado antes de la estructura de mercado, manipulación, volumen, hay un conjunto de conocimientos que debemos de adquirir y hay un conjunto de habilidades que tenemos que desarrollar. Luego, para conseguir la consistencia, nosotros lo que debemos de lograr es adquirir cierto conocimiento y desarrollar ciertas habilidades. Esto es lo que debemos de utilizar como base para el desarrollo de nuestra actividad profesional. Hay cosas que debo de aprender, forman parte de mi conocimiento, y hay habilidades que debo de desarrollar. Entonces la pregunta que nos hacemos hoy es, bueno, ¿cuánto tiempo me va a llevar a mí adquirir este conocimiento y cuánto tiempo me va a llevar a mí desarrollar esta habilidad? Y después, ¿con cuánto dinero debo de disponer, debo de tener ahorrado, debo de comenzar para poder profesionalizar esta actividad? Es decir, ¿cuánto tiempo, cuánto dinero, qué recursos necesito? Vamos a hacer una estimación de estos recursos a tenor de, primero, los conocimientos que debemos de adquirir. Nosotros, para utilizar algo que nos sirva como referencia, en trading de futuros, en nuestro programa de entrenamiento y de formación está sintetizado justamente en estas dos grandes fases. La fase del conocimiento, donde los alumnos aprenden los elementos necesarios para poder encontrar estos círculos, para poder encontrar estas ventanas de oportunidad. Este conocimiento lo aprenden en la fase en la que nosotros llamamos la academia, es decir, el alumno primero, cuando se matricula, se inscribe en la academia y en la academia aprende toda la teoría. ¿Qué es el mercado? ¿Cómo funciona el mercado? ¿Quiénes son los participantes que forman el mercado? Estos participantes, que ya avanzamos, los hay de dos tipos distintos, los agrupamos en dos grandes familias, tienen un conjunto de limitantes, tienen un conjunto de características que les dan puntos fuertes y puntos débiles. Lo que aprenden a hacer nuestros alumnos es explotar los puntos débiles de los participantes del mercado. Básicamente esta es la idea genérica de lo que está detrás del programa de formación y entrenamiento de trading de futuros. Luego, esto se aprende en la academia. Y ahora entraré un poco en detalle de qué requisitos de tiempo uno necesita para adquirir qué tipo de conocimiento. Vicens, cuando dices que hay un conjunto de conocimientos que uno debe de adquirir, bueno, ¿qué conjunto de conocimientos es este como mínimo? Ahora lo comentamos y pondremos un ejemplo de cómo lo estructuramos nosotros. Cuando este conocimiento está interiorizado, ahí no termina el reto. El alumno debe de ser capaz de aplicar ese conocimiento en un mercado que está en movimiento. Fijaros que el mercado constantemente se va moviendo. Y cuando uno tiene el dinero comprometido en una operación, cada movimiento le da más dinero potencial, es decir, gana más dinero o pierde más dinero. Entonces, asociado a una ganancia o una pérdida, hay un conjunto de emociones. El alumno debe de aprender, el aspirante a trader, debe de aprender a gestionar su respuesta emocional. A nivel intuitivo, todos tenemos una cierta respuesta ante lo que es una amenaza. Bien, pues la amenaza de perder una oportunidad o la amenaza de perder una cantidad de dinero o la amenaza de dejar encima de la mesa dinero, todas estas posibles amenazas van a suscitar en el trader que está formándose una respuesta emocional. Debemos de aprender a gestionar esta respuesta emocional. Por otro lado, para explotar un modelo de trabajo que se basa en una probabilidad, debemos de ser tremendamente disciplinados. Luego, cuando el alumno ha pasado por la academia y tiene el conocimiento necesario a nivel teórico, debe de entrenarse para conseguir estas dos grandes cosas. Gestión de su respuesta emocional, por un lado, y capacidad de ser disciplinado. Y en eso va a basar su
éxito futuro, en la medida en que sea capaz de gestionar su respuesta emocional y en la medida en que sea capaz de ser disciplinado. Esto tiene que entrenarse, porque la tendencia natural del ser humano es hacer cosas de forma muchas veces impulsiva, poco premeditada. Y cuando nos sentimos amenazados y el mercado nos da oportunidad para sentirnos amenazados constantemente, ¿por qué? Porque se está moviendo y si se mueve a mi favor puedo ganar, pero si se mueve en mi contra puedo perder. Entonces, esta potencial amenaza de que pueda perder me puede generar rápidamente un subidón emocional. Debo de ser capaz de entrenarme para no responder a estas potenciales amenazas emocionales de forma impulsiva. Esto requiere cierta cantidad de tiempo y ahora vamos a entrar un poco al detalle. ¿Cuánto tiempo? Y después veremos qué recursos económicos uno necesita comprometer para poderse profesionalizar en esta actividad. Lo primero de todo es, hemos dicho, necesitamos conocimiento. Muy bien. ¿Qué tipo de conocimiento necesita adquirir un aspirante a trader? Es decir, ¿qué debemos de saber? Os puedo contar lo que hacemos en nuestro programa de entrenamiento. Justamente estructuramos este conocimiento en un conjunto de pasos. Lo que nuestros alumnos van a hacer es aprender las ideas correctas para tener éxito en los mercados financieros. Y esto significa aprender un modelo que es un modelo en donde los traders profesionales son los que disponen de más recursos, más experiencia y más conocimientos para explotar estos mercados y en consecuencia nuestro modelo se basa en conocer qué están haciendo los traders institucionales, los grandes traders, para ir a su lado. Ellos pueden mover el mercado, entonces si lo mueven, que lo muevan, pero nosotros queremos estar operando en su misma dirección. Este es el modelo y esto lleva implicado un conjunto de ideas que tenemos que asumir. Por ejemplo, gestión del riesgo máximo por operación. Por ejemplo, gestión de nuestras órdenes. Por ejemplo, determinar lo que es manipulación profesional. Por ejemplo, explotar una ventaja expresada en forma de probabilidad. Hay un conjunto de, digamos, conceptos, ideas que uno tiene que interiorizar. Este es el punto de partida. Una vez estos conceptos que podemos llamar, de hecho los llamamos así, las claves del éxito en los mercados financieros, una vez estos conceptos están claros y uno sabe que para ser consistente tiene que ser capaz de explotar una ventaja expresada en forma de probabilidad, una vez esto ha sido integrado, uno ya tiene las ideas adecuadas. Y a partir de estas ideas adecuadas, está en disposición de desarrollar la habilidad de reconocimiento de patrones. El mercado está constantemente explicando una historia. El mercado está, con cada tic, con cada movimiento, está explicando una historia. Nosotros debemos de ser capaces, eso es lo que queremos, de leer esa historia. Debemos de ser capaces de leer esa historia para ver qué está contando. ¿De acuerdo? Bien, pues las ideas iniciales son básicas para que la historia tenga sentido. Si intentamos aprender a operar en los mercados sin tener las ideas correctas, partimos de un lugar equivocado. Entonces muchas personas fracasan en su intento de ser traders, fracasan porque parten de ideas que son equivocadas. Por ejemplo, intentan o centran su éxito en adivinar qué es lo que hará el precio. Y entonces se frustran terriblemente cuando no son capaces de adivinar lo que hace el precio. Y entonces para paliar esa frustración, lo que hacen es que añaden indicadores técnicos y empiezan a complicar su operativa. Esto es porque parten de una idea equivocada, la idea de que el mercado es predecible. Nosotros partimos de otra idea, que los traders profesionales llevan mucho tiempo operando los mercados y que ellos saben lo que va a suceder, aunque nosotros no lo sepamos. Pero lo que sí podemos saber es lo que están haciendo. Y si están comprando, nosotros lo que queremos es comprar con ellos. Así de sencillo. Si están vendiendo, lo que queremos es vender con ellos. No nos interesan tanto, pues, los motivos geopolíticos, macroeconómicos que subyacen a la acción del precio, como lo que están haciendo los traders institucionales. ¿Por qué? Porque ellos, cuando operan, dejan huellas que nosotros podemos leer. Esta vela que veis aquí en la pantalla, esta vela roja en el histograma de volumen, nos habla de los traders profesionales. Entendiendo esta rotura como un spring, el cierre de la vela y la acción del precio a continuación, vemos que es altamente probable que en este punto el precio vaya hacia arriba. ¿Podría haber ido hacia abajo? Sí,
podría venir hacia abajo. Por esto, siempre que operamos, gestionamos nuestro riesgo con una orden de stop y limitamos la pérdida máxima. Pero es más probable que vaya hacia arriba. ¿Por qué? Nos lo dice la historia. Bien, entonces, cuando tenemos las ideas correctas, ¿qué es lo que debemos de aprender a hacer? Nosotros trazamos para nuestros alumnos un recorrido que tiene que ver con lo que llamamos, os lo voy a poner aquí, series G, ¿de acuerdo? Series G. ¿Qué son las series G? ¿Qué sentido tienen y cuál es la finalidad de las series G? Las series G son un conjunto de gráficos, la G es de gráficos, hay 5 series G, la G1, la G2, la G3, la G4 y la G5. Las series G son el vehículo que utilizan los alumnos para avanzar en la adquisición del conocimiento, que forma parte del dominio conceptual. El conocimiento empieza por la G1. La G1 identifica zonas. La G2 identifica dentro de esas zonas test. La G3 identifica premercado. La G4 identifica setups. Y la G5 aplica este conocimiento en un trading plan, ¿vale? ¿Qué significa esto? Fijaros, para aprender el conocimiento, o sea, para adquirir el dominio conceptual, hemos dicho que necesitamos para conseguir la consistencia 2 cosas, conocimiento y habilidades. Estamos en la parte del conocimiento. Bien, pues la estructura es, cuando tienes las ideas correctas sobre lo que tienes que hacer para ganar en este mercado, que es explotar una ventaja estadística, lo que vas a hacer a continuación es desarrollar un conjunto de conocimiento paso a paso. El primero es aprender a identificar zonas. ¿Qué son zonas? Zonas de trabajo. El mercado va haciendo un conjunto de elementos, cotiza, por ejemplo, esta línea gris vertical que tenéis en la pantalla separa la acción del precio de la jornada de ayer de la acción del precio de la jornada de hoy. Entonces nosotros podemos trazar esta línea. Voy a poner una línea horizontal mejor. Podemos trazar una línea en este punto, esta línea azul, que nos indica que el precio en la jornada de hoy ha ido como muy abajo en esta línea azul. Este sería el nivel mínimo de cotización del día de hoy. Y después podemos poner esta otra línea azul en este nivel, que nos indicaría el nivel máximo en donde el precio ha cotizado de momento a día de hoy, ¿de acuerdo? Esto es una zona que está claramente identificada, porque esta cotización de este precio es objetiva. Después resulta que este swing que tenéis en la parte izquierda de la pantalla nos da también un precio de cotización, que es el precio máximo al que el mercado cotizó en el día de ayer. Si trazamos una línea horizontal en este precio máximo, tenemos otro nivel de precios que a nosotros nos dará información interesante. Luego, en G1, lo que van a hacer los alumnos va a ser aprender a confinar la acción del precio dentro de unos parámetros, por ejemplo, un canal ascendente, por ejemplo, una zona de resistencia potencial que es un máximo de una jornada anterior, ¿de acuerdo? Una zona de desequilibrio que tenemos, por ejemplo, aquí, aquí, aquí. Una zona de desequilibrio, por ejemplo, que tenemos aquí, que tenemos aquí. Este trabajo de identificar zonas en las que el mercado está dejando una cierta huella es lo que el alumno aprende en su fase inicial. Cuando estas zonas están identificadas, y obviamente hay muchísimas zonas de acumulación, zonas de reacumulación, zonas de distribución, de redistribución, zonas de equilibrio, zonas de desequilibrio, hay líneas de tendencia horizontal, hay líneas de tendencia, soporte horizontal, resistencia, etc. Hay un conjunto de elementos técnicos que los alumnos van a ir aprendiendo a identificar. Bien, pues estos elementos técnicos empiezan a configurar una cierta forma a lo que el mercado está haciendo. Le están dando una cierta forma a lo que el mercado está haciendo. Este es el primer punto, dar orden a lo que aparentemente pues, podría parecer caótico, que es la acción del precio que está cotizando pues, en tiempo real. Zonas. Segundo elemento
son los test, es decir, el precio, cuando genera un nivel desde el que desarrolla un cierto movimiento, tiene un comportamiento que a nosotros nos interesa mucho identificar, y este comportamiento lo llamamos test, ¿de acuerdo? Es un testeo. Bien, pues lo que queremos es identificar estos test. ¿Por qué? Porque estos test nos van a permitir entrar en zonas de trabajo. Y yo identifico algunos de forma sencilla, sin entrar en pormenores. Nosotros los tenemos clasificados. Estos tests tienen un conjunto de nombres, pero tienen mucho sentido para nosotros porque justamente lo que hemos utilizado para tomar esta operación a modo de ejemplo es un test. ¿Sí? Es un test. Así que queremos estar muy atentos a los test del precio. Cuando aprendemos a pensar en estos términos, zonas de trabajo y la acción del precio testeando estas zonas de trabajo, empezamos a ver un conjunto de cosas que están pasando en el mercado. Y estas cosas empiezan a tomar sentido. Es, para que nos entendamos, como si el mercado nos estuviese explicando una historia. Y de hecho, el mercado constantemente nos está explicando una historia. Una historia en donde hay dos grupos de participantes. Digamos que hay dos protagonistas, los buenos y los malos. Y los protagonistas buenos son los que van a ganar. Los protagonistas malos son los que van a perder. Y los buenos y malos no se distinguen, buenos y malos no se distinguen en términos morales. No es bueno aquel que hace el bien, ni es malo aquel que hace el mal. En este tipo de actividad profesional, bueno es aquel que es capaz de leer la acción del precio y posicionarse en la dirección más probable. Podríamos llamarlo también técnicamente bueno. Y después están los que son malos, técnicamente malos, se posicionan en la dirección contraria. Los que son técnicamente buenos van a ganar, van a comprar en este nivel de precios y van a vender en un nivel de precios superior. Los que son técnicamente malos van a perder, van a entrar siempre a contrapié. Bien, cuando entendemos que el mercado tiene estos dos protagonistas, nosotros debemos de elegir al lado de quién queremos participar, de los buenos o de los malos. Y los buenos son los traders institucionales, los leones, los market makers, aquellos traders que saben, porque este es su modelo de negocio, en qué dirección es más probable que el mercado se exprese y que comprometen su capital en esa dirección. Porque nosotros queremos ir a su lado. Entonces lo que nuestro proceso de aprendizaje nos va a llevar a hacer es justamente descubrir esa dirección en la que los traders profesionales, los traders institucionales, los leones, están comprometiendo sus posiciones. Los test, pues, nos ayudan a identificar estos movimientos y a darle sentido a esta historia, que es una historia que día a día, momento a momento, el mercado nos explica. De la misma forma que si nosotros cogiésemos un libro que estuviese escrito en una lengua que no entendiésemos, con un abecedario que no fuese el nuestro, imaginaros un libro escrito en sánscrito, nosotros nos sería imposible entender lo que está expresando ese libro o ese texto. Y para poder entenderlo deberíamos de primero aprender pues, el abecedario y después aprender pues, las palabras y después la gramática con la que esa lengua en concreto se expresa y finalmente entenderíamos cuál es el sentido de ese texto. Y con el mercado pasa algo parecido. El mercado, cuando uno lo ve por primera vez, le parece que es una lengua extraña. Es chino. El mercado a mí me suena a chino. Que si la oferta desbordando la demanda, que si la demanda desbordando la oferta. ¿Esto qué es esto? Pero a medida que uno va aprendiendo lo que el mercado está expresando, el lenguaje en el que lo hace y la gramática que utiliza, resulta que aquello que sucede toma una dirección lógica. Es decir, el mercado no llega a estos niveles porque sí. Para que pueda hacer este movimiento ascendente, tiene que estar sucediendo algo. Técnicamente tiene que haber un conocimiento que vosotros podéis adquirir, obviamente, que explique qué está sucediendo para que este mercado esté cotizando en máximos como está haciendo actualmente. Tiene que estar sucediendo algo, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos entender lo que está sucediendo. Y podemos ver que aquello que hace el mercado es la consecuencia lógica de lo que ha sucedido con anterioridad.
Básicamente, para que aquellos que tenéis menos experiencia, para que el mercado haga un movimiento tal que así, desde un nivel de precios a un nivel de precios superior, ¿sí? Generalmente lo que sucede es que en este nivel de precios los traders profesionales han comprado. Y el mercado va a ir hacia arriba hasta un nivel de precios en el que los traders profesionales van a vender. Cuando el mercado llegue a ese nivel de precios, el mercado irá hacia abajo. ¿Por qué? Porque los traders profesionales habrán vendido y estarán cortos. Y si están cortos, el mercado irá hacia abajo. Esto es lo que los traders profesionales van a hacer una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Bien, pues nosotros lo que queremos hacer es aprender a identificar los momentos en los que compran y los momentos en los que venden, para comprar cuando ellos compran y vender cuando ellos venden, comprar cuando ellos compran y acompañarles en sus vicisitudes. Los motivos por los cuales ellos creen que el mercado va a ir hacia arriba a nosotros no nos interesan tanto. Pueden ser motivos geopolíticos, pueden ser motivos estratégicos, motivos macroeconómicos, no nos interesan tanto. Nos interesa que si los traders que mueven estos mercados están comprando, nosotros seamos capaces de identificar que están comprando para poder comprar en la misma dirección en la que lo hacen ellos. Y si están vendiendo, nos interesa ver que están vendiendo para poder soltar nuestra posición y participar en la dirección en la que ellos lo están haciendo. Bien, luego lo que decimos es que a través de la identificación de las zonas, cosa que en el caso específico de nuestro programa de entrenamiento y formación en trading de futuros sucede en la serie G1, o a través de la identificación de los tests, springs, upthrust, falta de demanda, falta de oferta, etc., nosotros vamos empezando a entender la historia que el mercado está explicando, el cuento que el mercado está explicando. ¿De acuerdo? Después, los alumnos pasan por la serie G3. La serie G3 es la serie de premercado. Cuando uno va a operar un mercado, resulta que no está operando con una hoja en blanco. El mercado, voy a poner una línea vertical en la pantalla a las 3:30 más o menos del día de hoy. Cuando el precio, perdón, a las 3 del día de hoy, que es cuando el mercado ha abierto. Bien, pues cuando el mercado ha abierto, más o menos en esta línea vertical, lo que ha hecho ha sido hacer este movimiento alcista, hacer esta trampa, esta manipulación y después desarrollar este movimiento alcista. Bien, pues cuando el mercado ha abierto, no es que estuviésemos en una hoja en blanco, teníamos toda una historia que se había venido desarrollando desde el día de ayer. Fijaros que lo que tenéis aquí es una parte de la configuración del precio del día de ayer. En la serie G3 lo que aprendemos es a integrar la información del día de ayer, de los días del día de ayer o de toda la semana o de los últimos días. Hay un conjunto de información histórica que nosotros queremos tener en cuenta para, cuando arranca la sesión, contextualizarla, poderla poner en una justa proporción, tenerla en cuenta y a partir de lo que nos dice la información histórica, ver si hay fortaleza en el mercado, ver si hay debilidad. Si hay fortaleza en el mercado, es más probable que el mercado vaya hacia arriba. Si hay debilidad, es más probable que el mercado vaya hacia abajo. Bien, luego en la serie G3 el alumno aprende a identificar esta información de premercado. Cuando esto está claro y hay un dominio de este tipo de conocimiento, el siguiente tipo de conocimiento es la serie G4. Y la serie G4 específicamente ayuda al alumno a encontrar el punto específico, el punto concreto, el punto exacto en el que debe de comprar. Si pasan un conjunto de cosas, en este círculo, voy a hacer este círculo un poco mayor, si queréis. Si pasan un conjunto de cosas tales como las que han pasado aquí, nosotros podemos comprometer nuestro capital. Pero deben de pasar un conjunto específico de cosas, no solamente que haya un test. Cualquier movimiento del precio, fuera de contexto, no nos interesa. Nosotros nos interesa un movimiento del precio contextualizado, un movimiento del precio en el que tenemos una historia detrás y en función de esta historia nosotros hacemos una interpretación de esa historia y nos movemos en la dirección de lo que parece más probable a tenor de la historia que podemos estar leyendo que está sucediendo en el mercado. Luego, en la serie G4, el alumno lo que hace es aprender a dar sentido
a las acciones del precio que hemos dicho que forman estos testeos de la serie G2 para encontrar específicamente aquel punto en el que debe de comprar. Y esto lo hacemos a través de un conjunto de setups, un conjunto de configuraciones. Es decir, si el precio está en una zona haciendo una acción de test, por ejemplo un sprint, tal como el que tenemos aquí, y retesteando el sprint de manera que el volumen, la manipulación, el cierre acompañan, y después el premercado nos dice que el contexto es alcista y en el G4 vemos esta configuración específica de precio, ahí es interesante que compremos. Pero ojo, debemos de hacerlo en este orden, de lo más grande a lo más pequeño. ¿Qué es más probable que suceda? ¿Que el mercado vaya hacia arriba o que vaya hacia abajo? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cuáles son las zonas? ¿Hay acumulación? ¿Están comprando los traders profesionales? ¿Hay distribución? ¿Están vendiendo? El desequilibrio más probable, ¿cuál es? ¿Qué sucedió en el día de ayer? Todo esto tiene que ir siendo el marco de referencia. Y esto es un libro, esto es un lenguaje, esto lo podemos aprender a leer, ¿de acuerdo? Pero paso a paso. ¿Qué suele suceder? Muchas personas cuando empiezan lo hacen al revés. Es decir, lo que hacen es comenzar con un setup, empezar por el punto 4 y entonces empiezan a operar. Dicen, no, si tengo la estrella del norte, una configuración de dosis, o tengo 3 soldados, o 3 cuervos, o un martillo, entonces aquí compro, aquí vendo, o si el MACD está cortado. Todo esto, que son setups para entrar al mercado, tiene que estar supeditado al contexto del mercado. Por esto, fracasan muchas personas cuando intentan operar porque no son capaces de leer la dirección del mercado, no son capaces de contextualizar lo que es más probable que los traders profesionales estén haciendo. Entonces se quedan mirando un pequeño detalle y un pequeño detalle sin su contexto tiene muy poco sentido. Tenemos que aprender a leer el contexto en el que sucede la acción del precio, porque es ese contexto el que validará nuestra toma de posiciones. Y la toma de posiciones sí la aprenderemos a hacer, obviamente, pero a través de un conjunto de setups cuando ya estamos con una contextualización. Y finalmente, cuando el alumno ha aprendido un conjunto de setups, lo que debe de hacer es aprender a operar el mercado. Y para aprender a operar el mercado necesita un trading plan que se exprese en una probabilidad mayor, entonces en la localización de ventanas de oportunidad que él pueda explotar. Un trading plan que es el vehículo para el desarrollo de la consistencia. Entonces es muy importante que el alumno aprenda cómo desarrollar esta consistencia. ¿Cómo se desarrolla la consistencia? A través de la explotación sistemática de una ventaja que está expresada en un plan de trabajo, en un trading plan. Entonces el alumno en la serie 5 tiene un trading plan, tiene un plan de trabajo y lo ejecuta. Y el plan de trabajo lo que dice es, operarás en este mercado durante tantas horas, buscando este tipo de zonas, este tipo de testeos, este trabajo de premercado, este tipo de setups, gestionando el riesgo de esta manera, tomando beneficios en estos niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que aprende y después lo lleva a la práctica. Cuando ha completado con éxito las series G, el participante ha cubierto ya la primera parte de la ecuación. Para conseguir la consistencia, hemos dicho, el participante necesita adquirir un cierto conocimiento. ¿Cuánto tiempo tarda una persona media en aprender la teoría del mercado? Que es lo que le va a permitir encontrar estos círculos, le va a permitir encontrar ventanas de oportunidad. Bien, pues el tiempo depende. El tiempo depende de la dedicación de cada participante, de la experiencia que pueda tener, e incluso de sus propias características individuales, su facilidad de aprendizaje, la flexibilidad a la hora de adquirir nuevas ideas. Hay personas que pueden aprender esto en un mes, hay personas que necesitan 6 meses. ¿De acuerdo? Lo importante no es cuán rápido lo aprendas, lo importante es que lo aprendas bien. ¿De acuerdo? Si lo aprendes, tienes lo que necesitas para explotar el modelo de los mercados financieros a tu favor. Pero tienes que aprenderlo. No importa entonces que lo aprendas en un mes, son muy pocas las personas que son capaces de aprenderlo en tan poco tiempo, aunque hay algunos alumnos que tenemos el gusto de tener entre nosotros que han sido capaces de sorprendernos con aprendizajes pues, acelerados. No es habitual, es excepcional. La media pues, puede demorar 3 meses, 4 meses, 5 meses, da igual, pero al final
Cuando has aprendido este tipo de lenguaje, puedes leer la historia que el mercado está expresando. Esa es la mitad de la ecuación. Te falta la siguiente mitad. La siguiente mitad es la capacidad de desarrollar la disciplina y el control de tu respuesta emocional. Porque si en este círculo, por ejemplo, un trader ve que hay una probabilidad mayor de que el mercado vaya hacia arriba, pero no es capaz porque tiene miedo de comprometer su capital, entonces, igual cuando compra, es en este punto. Si compra en este punto, el mercado retestea en este segundo test, puede estar fuera del mercado en vez de estar en una operación ganadora. Para poder actuar en el calor del combate, el alumno tiene que entrenarse. Es decir, no nacemos siendo capaces de controlar nuestros impulsos. Y como somos animales gregarios o animales sociales, mejor sociales, tenemos tendencia ante estímulos que etiquetamos como amenazantes, tenemos tendencia a hacer lo que hacen los demás, a movernos de forma impulsiva. Bien, tenemos que entrenarnos. Fijaros, un boxeador profesional o una persona que haga Thai boxing o kickboxing o MMA se entrena para superar el reflejo que tenemos de nacimiento de cerrar los ojos cuando viene algo hacia nuestra cara. Es decir, un boxeador profesional aprende a gestionar, encajar un jab, encajar un ataque a su cara con los ojos abiertos. ¿De acuerdo? No cierra los ojos cuando le lanzan un jab a la cara. Pero no lo hace de forma intuitiva. Intuitivamente lo que hacemos cuando nos lanzan algo a la cara es cerrar los ojos. A través del entrenamiento desarrolla la capacidad de hacer algo contraintuitivo, que es permanecer con los ojos abiertos. ¿Se puede lograr? Sí, pero hay que entrenarse para ello. En el mercado debemos de ser capaces de lograr un conjunto de cosas que son contraintuitivas. Por ejemplo, comprar cuando el mercado cae o vender cuando el mercado sube. Y para ello necesitamos entrenamiento. ¿Sí? Luego, en el caso de los planes de formación y entrenamiento que nosotros ofrecemos, este entrenamiento se expresa también en distintas cantidades de tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que pueda dedicar 1 hora cada día, o 2 horas cada día, o 3 horas cada día, que una persona que pueda dedicar 3 horas cada semana. Obviamente necesitará más tiempo el que puede dedicar solamente 3 horas a la semana. Que a mí una persona que sea capaz de comprometerse para su formación, entrenamiento, durante 2 horas cada día, pues avanzará más rápido. De media, nuestros alumnos estarán en la fase de entrenamiento entre 3 meses y 9 meses. Eso no quiere decir que entre 3 y 9 meses uno pueda desarrollar la capacidad de operar de forma autónoma, gestionando completamente su parte emocional. Porque para ello uno tiene que conocerse, es decir, con qué nivel de autoconocimiento llegas a entrenamiento. Si eres una persona que se ha trabajado mucho a sí mismo a nivel de autoconocerse, a nivel emocional, probablemente sea más fácil de aprender, de que aprenda a autogestionarse en el mercado. Pero también tenemos personas que pueden aprender toda la teoría, después llegan al mercado y se descontrolan. Se descontrolan quiere decir que hacen lo que no deben hacer. Actuar de forma impulsiva, cerrar los ojos cuando les lanzan un jab. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo tarda esta persona? Esto varía mucho. No, y esto es importante, no todas las personas son capaces de controlarse a sí mismas. Entonces hay personas que aunque tengan una capacidad de análisis muy buena, no consiguen dedicarse profesionalmente a estas actividades. No lo consiguen porque se autodestruyen. No han sido capaces de vencerse a sí mismas. Luego, es importante reflexionar sobre esto, es importante que entendamos que no está garantizado el éxito en este tipo de actividad. Como no está garantizado el éxito si te dedicas al kickboxing. Es decir, tú puedes aprender pues un jab, un cross, un uppercut y lo que sea, pero esto no garantiza que seas capaz de aplicarlo en tiempo real. A lo mejor pues tu miedo hace que, o tu falta de habilidad, hace que aunque lleves meses y meses o años de entrenamiento, pues no sea tu punto fuerte. Entonces es importante ser honesto con uno mismo y ver si está dispuesto a pasar por el tipo de dedicación comprometida que un cambio a nivel emocional requiere.
De media, para que hablemos para la gran mayoría de personas, de media estamos hablando de unos 6 meses aproximadamente para que empieces a tener esta capacidad de controlar tu respuesta emocional. Entonces, si tenemos estos 3, 4, 5, 6 meses para la parte conceptual en función de la dedicación y otros 3, 4, 5, 6 meses para la parte de las habilidades, estamos hablando de un plan que puede ir desde los 6 meses hasta el año. Entonces, a nivel de dedicación, a nivel de tiempo, el trading requiere un compromiso sostenido en el tiempo de entre medio año y un año como punto de partida. ¿De acuerdo? A partir de aquí debes de seguir perfeccionándote. Hay muchos elementos técnicos que puedes interiorizar para perfeccionar tus operaciones, gestionarlas de una manera más eficiente, pero tienes que estar pensando en que como mínimo entre 6 meses y un año. Y es más cercano al año, es más fácil que te acerques a un año que te acerques a 6 meses. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque luego tendrás el mes de vacaciones, luego a lo mejor pues, te cambian el horario, luego a lo mejor pues, tu pareja te dice que estés por el niño, lo que fuere. Entonces, entiende que no es una cosa en la que tú vas a llegar, vas a hacer un cursillo de un par de días y aquí empiezas ya a ganar dinero. No, 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 no. El dinero está aquí, pero para que lo puedas obtener, lo puedas sacar de forma regular y sostenida en el tiempo, tienes que aprender primero cómo funciona el mercado. Tú eres un invitado en un terreno de juego cuyas reglas tienes que interiorizar y después tienes que desarrollar la habilidad para operar en ese mercado controlándote a ti mismo. Es decir, aprendes cuáles son los mecanismos por los cuales un avión vuela, cuáles son los mecanismos que permiten hacer un despegue y un aterrizaje y controlar la altura y el vuelo y orientarte, pero después tienes que aprender a aplicar ese conocimiento y eso es algo que requiere compromiso, que requiere tiempo. Luego, a nivel de tiempo estamos hablando de que vayas pensando que tu formación mínima entre 6 meses y un año, y después está la otra variable que es el capital. O sea, a partir de cuánto dinero tú necesitas tener para poder vivir del trading. Si operas en un mercado como el que nosotros estamos actualmente observando, que es el mercado del futuro del petróleo, que es un mercado de futuro, es un mercado apalancado. Decíamos que entre todas las opciones podemos operar en acciones, podemos operar en CFDs, podemos operar en Forex. Elegimos futuros. Y elegimos futuros porque es un vehículo de inversión que tiene unas características que permiten que con una cantidad modesta obtengamos rentabilidades interesantes. Para poder operar, uno necesita un conjunto de requisitos de tipo técnico. Uno necesita un intermediario, y el intermediario es aquella institución que, en este caso, lo llamamos broker, ¿sí?, lanzará nuestras órdenes al mercado. Luego tenemos que trabajar con un broker. Y este broker nos dirá, mira, si quieres participar en este mercado tienes que hacerme un depósito. Y este depósito me lo tienes que hacer con una cantidad de dinero. Esta cantidad de dinero lo llamamos margin, en castellano margen, ¿de acuerdo? O sea, hay un depósito que es un requisito mínimo a modo de garantía que tú tienes que hacer en la cuenta del broker para operar este mercado. En el caso del futuro del petróleo, este margen, puede variar entre 500 y 1.000 dólares en función del broker que tengas, pero estará más cercano a los 1.000 dólares. ¿De acuerdo? Esto significa que si tú haces un depósito de 1.000 dólares, puedes comprar o vender un contrato de futuros, un contrato de futuro del petróleo. Entonces, como mínimo necesitas 1.000 dólares. ¿De acuerdo? Ahora bien, si resulta que tomas una operación y esta operación está gestionada con un stop de 10 ticks y te da un resultado negativo, si este punto, en vez de ir hacia arriba, hubiese ido hacia abajo, en vez de estar ganando 300, 400, 500 dólares, estaríamos perdiendo 100 dólares. Entonces, en tu cuenta, si partieses de 1.000 dólares, tendrías solamente 900. Habrías perdido un 10% de tu cuenta. Entonces, no puedes tener tan poco dinero en tu cuenta porque el broker, por debajo del margen, te sacará del mercado. Entonces, tienes que tener una cantidad superior al margen. ¿De acuerdo? No te vale con 1.000 dólares. Nuestra recomendación es que tengas una cuenta de 10.000 dólares. Podrías operar con una cuenta de 5.000. Podrías operar con una cuenta de 7.000. Nuestra recomendación es que ahorres
hasta poder comprometer $10.000. ¿Por qué? Porque con $10.000 y un plan de trabajo, un trading plan correcto, tú puedes tener un conjunto pequeño de pérdidas, podrías perder una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y con una operación ganadora como esta recuperar todas tus pérdidas. Pero con una cuenta pequeña, si perdieses demasiadas veces seguidas, 3 o 4 veces seguidas, habrías perdido una parte muy importante de tu cuenta y la presión psicológica que tendrías sería muy grande, la presión de margin call sería muy grande y entonces empezarías a interferir en tu propia capacidad de hacer las cosas correctamente. ¿De acuerdo? Y quiero ir terminando. En función del tipo de broker tendrás unos requisitos de margen más o menos grandes, pero la cantidad que estamos proponiendo, que puede ser una media entre 5 y 10.000, que serían unos $7.500, es un mínimo. Y es un mínimo por un requisito que es, atención, estamos explotando una ventaja que se expresa en una probabilidad mayor. No estamos adivinando el futuro. En este punto, cuando hemos comprado, podíamos perder. Entonces, lo que hacemos es gestionar nuestro riesgo. Y sabemos, por unos conceptos estadísticos en los que ahora no vamos a entrar a desarrollar, que el riesgo máximo para mantener un concepto estadístico que se llama riesgo de ruina, para mantener el riesgo de ruina asociado a la explotación de un sistema en una ventaja estadística por debajo de 0, debemos de estar operando con un riesgo máximo de un 2%, máximo de un 2%. Esto significa que, como mínimo en este mercado, con un stop de 10 ticks, que son $100, debo de tener $5.000, puesto que un 2% de $5.000 serían $100, que sería el riesgo asociado a una operación. Pero también significaría que si tengo 3 operaciones consecutivas negativas, estoy operando con un riesgo superior a un 2%, cosa que estadísticamente no debo de hacer. Por este motivo, y voy finalizando, debemos de, antes de disponernos a formarnos, a aprender cómo ser traders profesionales, saber qué requisitos tiene esta actividad. En tiempo, ya estamos hablando de un compromiso de alrededor de 9 meses, entre 6 meses y un año, para empezar, y en capital de unos $7.500 como mínimo. ¿De acuerdo? Y un comentario más para acabar es este modelo de negocios muy interesante, pero no puedes, no deberías pensar que vas a pagar la hipoteca de este mes comprando esta formación y empezando a formarte hoy. Es decir, ya hemos visto que requieres de un conocimiento y de unas habilidades que puedes acortar el tiempo de aprendizaje, sí, pero es poco realista pensar que uno pues va a pagar su formación y en una semana, en 2 semanas, en un mes o en 2 meses va a empezar a ganar dinero. No es tan sencillo. El trading es una habilidad que uno debe adquirir de la misma manera que no tendría sentido pensar que uno se va a convertir en un violinista profesional o en un pianista profesional en 1 o 2 meses. No, en 1 o 2 meses puedes tocar así un poco un villancico, pero poca cosa más. ¿De acuerdo? Así que si te interesa el trading profesional, si ves el potencial que tienes, si es algo que te resulta atractivo, está a tu disposición. Pero parte de la premisa de que debes de disponer de tiempo y energía para tu formación y entrenamiento y debes disponer también de un conjunto de recursos económicos. Dejamos este seminario aquí. Ahora lo que quiero hacer es agradecer vuestra asistencia, vuestra participación. De verdad deseo que estos conceptos, estas reflexiones tengan sentido para vosotros y os ayuden a acercaros a este apasionante mundo con una cierta ventaja, que tengáis ya pues, unas ideas claramente establecidas sobre lo que uno requiere. Nada más, ha sido un placer poder compartir con vosotros esta información y os deseo un muy, muy buen trading.